Poder adquisitivo del salario mínimo y la clase obrera en México. Antes que nada, debemos entender que la definición de salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Ley Federal del Trabajo, artículo 90. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, fracción sexta, párrafo segundo. En la imagen se refleja la interpretación gráfica y objetiva de las cifras mostradas en la tabla que calcula el desempeño del salario mínimo en un periodo que cubre de 1935 hasta el 2021, o sea, 15 sexenios presidenciales, 12 del PRI, 2 del PAN y 1 de Morena. Un análisis cuidadoso de la gráfica permite ver que un trabajador en 1941, cuando el presidente era Manuel Ávila Camacho, tenía mayor poder adquisitivo que el día de hoy, aun con los incrementos que se han dado de manera significativa desde el año 2019 con Andrés Manuel López Obrador, algo que es en verdad vergonzoso. La Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1949, durante el gobierno de Miguel Alemán, hicieron bajar el poder adquisitivo del salario mínimo a niveles menores de los que tenemos el día de hoy. Después de la crisis del Sábado de Gloria de 1954, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se corrigió el rumbo e inició un largo periodo de crecimiento real de los salarios mínimos que recibió el nombre de Milagro Mexicano, dado que el país creció de manera sostenida a tasas mayores del 6%, con inflación bajo control y bajo endeudamiento. Después de Adolfo Ruiz Cortines, siguieron Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, artífices de esos largos periodos de bonanza económica, reconocido como Milagro Mexicano, que data de principios de los años 50 hasta finales de los años 60. A partir de 1972, es clara el alza ficticia de salarios mínimos en el periodo de Luis Echeverría, esto debido a la inflación descontrolada, para después observar la caída brutal y sin control durante los 4 siguientes sexenios consecutivos: José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Los gobiernos del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón lograron controlar la inflación, pero se olvidaron que debían privilegiarse el incremento real del salario mínimo, ligeramente por arriba de la inflación de cada año durante cada negociación obrero-patrón. El comportamiento del salario mínimo se refleja en otros estratos salariales de la misma forma mostrada y los que hoy son niveles salariales estancados por más de 18 años. Basta con ver lo que hoy ganan los profesionistas graduados que salen de las universidades y las oportunidades de empleos que existen para ellos. Los salarios bajos favorecen las exportaciones, pero a costa de limitar el poder adquisitivo de los trabajadores. Con mejores salarios, el círculo virtuoso del consumo interno habría mejorado con creces la economía de este país y habría incrementado la recaudación fiscal. Con mayor poder adquisitivo, la demanda de productos nacionales habría sido mayor y las empresas habrían crecido en base en el consumo interno de los mexicanos. Entre el 2013 y el 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el ajuste salarial otorgado fue tan exiguo como el otorgado por los gobiernos panistas durante 12 largos años consecutivos. Para el 2017 se decide incrementar el salario mínimo, algunos puntos por arriba de la inflación, pero el gobierno anterior, altamente endeudado, aplica un brutal incremento a las gasolinas, que redujo el beneficio previsto por causa de incremento inflacionario. Para el 2018, nuevamente el incremento del salario mínimo fue del orden del 10%, y como el incremento inflacionario logró controlarse y cerró en 4.83, hubo nuevamente un pequeño incremento del poder adquisitivo, aunque se continúan muy por debajo de niveles óptimos para hacer valer lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
En el sexenio actual se han aprobado incrementos importantes para el salario mínimo. En el año 2019 el incremento fue del 16%, en el año 2020 el incremento que se otorgó fue del 20% y en el año 2021 el incremento otorgado para los salarios mínimos fue del 15%. Sin embargo, para el 2021 el salario mínimo de 141 pesos con 70 centavos con inflación al alza produjo apenas una mínima recuperación del poder adquisitivo y así se comparara con el salario mínimo equivalente en 1970 de 296 pesos con 18 centavos, que equivale a menos de la mitad. El incremento anual real al salario mínimo es la diferencia de porcentajes entre el aumento al salario mínimo y la inflación. Es decir, si la inflación es del 4% y el incremento a los salarios mínimos es del 7%, la diferencia que es del 3% sería el incremento del poder adquisitivo. Es de suma importancia que continúen los aumentos significativos en los aumentos a los salarios mínimos y buscar que estos sean en una cantidad mucho mayor a los porcentajes de inflación que se tengan para poder continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de la clase obrera del país y con esto lograr un incremento económico importante que ayudaría a que se cumpla lo estipulado en el artículo 123 fracción sexta de nuestra Constitución y que los jefes de familia cumplan y puedan otorgar una calidad de vida a sus familias.